Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos. Bien, bien vivir y bienaventuranza. Todos seres amados. Tú, ser amado. Tu compañero de viaje, ser amado. Mínimo 2, pero antes 3 y hasta llegar a toda una humanidad. Así como Abraham, padre, desde el Antiguo Testamento de toda esta humanidad maravillosa. El autor sagrado, y así ha sido la historia sagrada desde antes de todo lo creado. Cuando insufló el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, más adelante, promesa cumplida con la ley mesiánica, que ya venía prefigurada desde la ley mosaica, con Abraham, patriarca, y los profetas abriendo el camino, los ángeles, y las visiones que allí acontecían para ir dando luz en quien era tinieblas, en quien era un mundo de espíritus inmundos inhabitando el ser interior, por esa inclinación natural que tenemos seres amados y que la historia de la humanidad ha reportado ello, una tendencia a lo contrario de esas 3B, de las bendiciones, aparece la M, que son las falsas 3B, que promete el maligno, que es mentira, maldad y muerte, basado en el miedo. ¿Para dónde estamos? ¿Para la M o para la B? O somos 2 Bs, o somos 2 Ms, o somos una M y una B. Es decir, ¿hay espíritu del mal inhabitando en nuestro ser siendo interior? Está el espíritu del bien, que es la Sagrada Familia, Padre Creador, Jesús Salvador y el Espíritu Santo Paráclito, Santificador. O hay un B y un M, bien y mal, a veces sí, a veces no, como la canción. Esa es la pregunta que inspira la meditación de la palabra de Dios hoy con Abraham en el Génesis. Nacimiento de Isaac. Y de ahí vería la prefiguración para el sacrificio del Cordero, Jesús, a la derecha de Dios Padre, venció la luz sobre las tinieblas. Venció Cristo sobre el príncipe de las tinieblas. Venció Dios sobre el patán ese, el adiós. Chao con ese ya perdió. ¿Tú te consideras ganador? Entonces es la B, porque si estamos jugando a la doble B y M, no podemos llamarnos creyentes ni cristianos, ni creer en otras divinidades al mismo tiempo. Seres amados, eso no va. O se es de Dios, o se está contra Dios, o se tiene otro Dios y a Dios con eso porque también es idolatría. Y si estamos conviviendo 2 M's, hay 3 posibilidades. Pareja. Del 2 del B es para seguir alabando a Dios, glorificando a Dios desde ahí. En coherencia. Unidos en santidad. Respetando el alma, el espíritu y el cuerpo. Para que ahí siga inhabitando Dios, que no se va yendo. Hay que invitarlo. Acogerlo en nuestro hogar, en el corazón, para que el corazón de Jesús, María y José se sientan ahí en ese pesebre. Y para que tu corazón, ser amado, y el de tus otros 2 seres amados, padre y madre, siempre triangulando. Y en esa relación siempre está triangulando Dios. Ninguno hemos nacido solos, ni en la relación física, ni en la relación mística con Dios, ni en la relación de transición, aún en el purgatorio. Dios nos libre, pero tenemos que ser bebé. Un bebé, sí. Pobres, obedientes y humildes, para poder llegar al reino de los cielos. ¿Qué hacen 2 bebés juntos? 2 ángeles juntos. ¿O qué hacen un ángel y un demonio juntos? ¿Y qué harían 2 demonios juntos? Seres amados, Génesis capítulo 21, en Isaac la promesa y ahí está por Sara, los centenarios dando a luz, Sara, pero dando la luz a un ser de luz que es hijo de Dios.
de donde va a venir toda la prefiguración del Mesías. Pero está Ismael, hijo de Sara, esclava egipcia, que después ese pueblo es el que va a esclavizar a los hebreos. Bonita paradoja, nos inspira el Espíritu Santo hoy. Pasar de ser libre a ser esclavo y ser de esclavo a ser libre y querer vivir en esclavitud, seres amados, después de que Cristo ha dado la libertad, ha dado la paz y ha dado la felicidad. ¿Qué más queremos? ¿No será que somos muy ociosos, muy perniciosos, muy fastidiosos, se dice en el contexto? El afligido, que era Sara, invocando para que no le sacrificaran a su hijo, Dios se acuerda de ella. Salmo 34. El afligido invocó al Señor y Él la escuchó. Y llega Jesús en el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo a ofrecer la liberación a un poseso, sacarle los espíritus, y no conforme con ellos, quienes tienen sometido a este ser, que es la sociedad esclavista, el tirano, a través de todos esos escenarios que se viven en sociedad. El mundo, lo inmundo del mundo y la vida según la carne, no según el espíritu. Entonces les estorba Jesús porque les daña el trabajo. Decía Harley Christopher, les daña el negocio. Entonces no se pueden tener las 3 B's y las 3 M's juntas. O si se es B, es para aportar en la obra de transformación que hace la Santísima Trinidad, sacando ese mal, liberando. Ese es nuestro Jesús. Ser amado, el Espíritu Santo ha estado maravilloso hoy. Bendigamos al Señor, demos gracias y sigamos pidiendo esa gracia santificante y ponerla por obra y que ello nos transforme. En el Génesis, en el capítulo 21, versículo 5 en adelante, aunque aquí nos muestra de antemano el nacimiento de Isaac en el primero. De acuerdo con su promesa, el Señor prestó atención a Sara y cumplió lo que le había dicho. Así que ella quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham cuando él ya era muy anciano. El niño nació en el tiempo que Dios le había dicho. El nombre que Abraham le puso al hijo que Sara le dio fue Isaac, y lo circuncidó a los 8 días de nacido, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía 100 años cuando Isaac nació. Entonces Sara pensó, Dios me ha hecho reír, y todos los que sepan que le he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que yo llegaría a darle hijos? Sin embargo, le he dado un hijo a pesar de que él ya está viejo. Ahora sí, Agar a Ismael son echados de la casa de Abraham. El niño Isaac creció y lo destetaron. El día en que fue destetado, Abraham hizo una gran fiesta, pero Sara vio que el hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham se burlaba de Isaac. Entonces fue a decirle a Abraham que se vayan esa esclava y su hijo. Mi hijo Isaac no tiene por qué compartir su herencia con el hijo de esa esclava. Eso le dolió mucho a Abraham, porque se trataba de un hijo suyo. Pero Dios le dijo, no te preocupes por el muchacho ni por tu esclava. Haz todo lo que Sara te pida, porque tu descendencia vendrá por medio de Isaac. En cuanto al hijo de la esclava, yo haré que también de él salga una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente, muy temprano, Abraham le dio a Agar pan y un cuero con agua, se lo puso todo sobre la espalda, le entregó al niño Ismael y la despidió. Ella se fue y estuvo caminando sin rumbo por el desierto de Beerseba.
Cuando se acabó el agua que había en el cuero, dejó al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse a cierta distancia de allí, pues no quería verlo morir. Cuando ella se sentó, el niño comenzó a llorar. Dios oyó que el muchacho lloraba y desde el cielo el ángel de Dios llamó a Agar y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde está. Anda, ve a buscar al niño y no lo sueltes de la mano, pues yo haré que de él salga una gran nación. Entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua. Ella fue y llenó de agua el cuero y dio de beber a Ismael. Dios ayudó al muchacho, el cual creció y vivió en el desierto del Parán, y llegó a ser un buen tirador de arco. Más tarde, su madre lo casó con una mujer egipcia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 34. El afligido invocó al Señor y Él la escuchó. Es alabanza a la bondad del Señor de David cuando se retiró de la presencia de Abimelech, ante quien había fingido sufrir un ataque de locura. Bendeciré al Señor a todas horas, mis labios siempre lo alabarán. Yo me siento orgulloso del Señor. Óiganlo y alégrense, hombres humildes. Alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Este pobre gritó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor. Prueben y vean que el Señor es bueno. Feliz el hombre que en Él confía. Honren al Señor los consagrados a Él, pues nada faltará a los que lo honran. Los ricos se vuelven pobres y sufren hambre, pero a los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Vengan, hijos míos, y escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. ¿Quieren vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar de la vida? Pues refrena tu lengua de hablar mal y nunca digan mentiras tus labios. Aléjate de la maldad y haz lo bueno, busca la paz y síguela. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor cuida de los hombres honrados y presta oído a sus clamores. El Señor está en contra de los malhechores para borrar de la tierra su recuerdo. El Señor atiende al clamor del hombre honrado y lo libra de todas sus angustias. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El hombre honrado pasa por muchos males, pero el Señor lo libra de todos ellos. Él le protege todos los huesos, ni uno solo le romperán. A los malvados los mata su propia maldad. Los que odian al hombre honrado serán castigados, pero el Señor salva la vida a sus siervos, no serán castigados los que en Él confían. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, entre los versículos 28 y 34.
los endemoniados de Gadara. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la tierra de Gadara, 2 endemoniados salieron de entre las tumbas y se acercaron a él. Eran tan buenos que nadie podía pasar por aquel camino. Eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino. Y se pusieron a gritar: no te metas con nosotros, hijo de Dios. Viniste acá para atormentarnos antes de tiempo. A cierta distancia de ahí había muchos cerdos comiendo. Y los demonios le rogaron a Jesús: si nos expulsas, déjanos entrar en esos cerdos. Jesús les dijo: vayan. Los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Y al momento todos los cerdos echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo, y al llegar al pueblo comenzaron a contar lo sucedido, todo lo que había pasado con los endemoniados. Entonces todos los del pueblo salieron a donde estaba Jesús, y al verlo lo rogaron que se fuera de aquellos lugares. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Mis seres amados, cuando nos sirven un banquete, se acostumbra una entrada, el plato fuerte y el dulce, el postre. Pues hoy el Espíritu Santo nos tiene rebosantes, que no vaya a ser que nos empalaguemos y sea Él quien realmente a través de su siervo pronuncie las palabras que se han de decir. Nos acoja el Señor, porque hay de todo. Es ahí en ese banquete cuando se llama un buffet, y cada quien tomará de lo que a su manera pueda asimilar, sea consciente de ello, más que según su dieta, según su ayuno, para ponerlo a conversar ahí en el sistema digestivo, que es ingerir la ingesta de la palabra de Dios, llevarla al banquete, que es ahí en el altar el sacrificio del Cordero y el disfrute del cuerpo de Cristo, la comunión con el cuerpo de Cristo y la comunión con la comunidad, cada uno cristificándose como cuerpo de Cristo, para que eso nos dé la presencia viva de Dios y que salgan los que han de ser demonios por donde deben salir, por la puerta de atrás, con la piara de cerdos, que es el pecado, pero que de nosotros, del corazón, salga esa luz que resplandece, que es Jesús, maravilloso. Vamos al Antiguo Testamento en el Génesis. Se retomaba, el Espíritu Santo nos inspiraba el contexto, porque Abraham, a sus 100 años, ya iba Sara, su esposa, a tener su hijo Isaac, que es clave en esta prefiguración que se ha hecho desde siempre con la Sagrada Familia. Esa memoria nos la trae el Espíritu Santo Paráclito, acompañando las 3 B's: bien, bien vivir, bienaventuranza. La B, los ganadores, seres amados. Ahí está el triunfo en Isaac, que es ese sacrificio del Cordero. Ese que representaba ahí en el altar, ese es Cristo, inmolado en cruz por los pecados, que vence la maldad, vence junto a ello lo que eso repliega, que es el dolor. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes, decía Jesús. Y hay otra figura que siempre trae en esa unidad de contrarios la Sagrada Escritura, tanto desde la Antigua Alianza como en la Nueva Alianza con Cristo y en la transición del Salmo de David, que son las aflicciones de ese pueblo de Israel afligido por la maldad.
por tanto del pecado, que viene obrado por el demonio, que es esa tendencia natural. Ahí está, en la impronta, porque ese es el pecado original. Tenemos esa huella de las M's, mentira, maldad y muerte, que es el miedo, también tenemos la impronta de las bienaventuranza, bien vivir, que es la bendición. Y esa es la conciencia moral, ética, profética, para situarnos en la verdad, que ahí estamos con Cristo, en espíritu y en verdad. Pero bien, aparece el otro hijo de Abraham con la esclava, que era lo que en esa época, en ese contexto de Israel, era lo propio. Si alguna era estéril, podía tomar de su esclava para tomar la descendencia. Entonces se llega fuera del pueblo elegido, pueblo de Israel, pueblo hebreo, una mujer egipcia, de los paganos, de los hermanos, pero separados o de otras creencias, otras prácticas, otras costumbres. El pueblo egipcio, los Baales, falsos ídolos. Y ahí empieza la otra historia. Otro hijo primogénito, pero con la esclava, porque este primogénito es con la, digamos, natural, lo permitido en esa sociedad, en esa cultura. Y empiezan los roces entre los descendientes, los primogénitos, y llegan las mamás a interferir en la vida de ellos, a tratar de programar en ellos, de pensar en ellos qué va a ser el futuro, qué va a ser después, y ahora sí, lo que era clave en el pueblo de Israel. Muchos años, mucha descendencia, mucha riqueza, herencia, peleando por la herencia, peleando por la hermandad, si se consideraban distintos. O somos del pueblo elegido o somos del pueblo pagano, o cómo conversan lo creyente y lo no creyente, o los descreyentes que dejaron de creer, que se pasaron de ser creyentes a no creer, o que vinieron de no ser creyentes a creer. Se va Isaac triste, después de haber hecho la fe, validar la prueba de fe y aumentar su fe por ver la familia de la descendencia. Lo mismo invitaba, alégrate María, hermoso. En Sara se alegra y alegra con los demás, porque ha dado gracias a Dios por la gloria que toma en ella, glorificándose por hacerlos padre y madre. Pero se va al desierto, a la profundidad, a Agar, con su hijito Ismael, y vendrá otra descendencia. Los pueblos para las 12 tribus por el lado de Isaac, pero vendrán otras tribus por el lado de los egipcios. Más adelante, aquí está el juego de la libertad y la esclavitud. El tirano que quiere esclavizar con la mentira, maldad y muerte por el asunto del poder, el tener y el placer, y esa liberación, esa esclavitud de la maldad del pecado, y que es muerte eterna. Frente a ella, sentirse allí acogida por Dios. Dios permite esa circunstancia que ha sido creada por el hombre para glorificarse en ello. No está de acuerdo con matar, no está de acuerdo con la maldad, no está de acuerdo con la muerte. Al contrario, bendición. Para glorificarse en ello, para perfección de lo humano. En esta escuela, ella se ha de ir a Agar, al pueblo egipcio, a sembrar en otra cultura la semilla. Viene la semilla de Abraham, que es la semilla de la fe, y de la gracia de Dios, esa gracia santificante, a sembrarla en otros pueblos. Hasta ahí el Espíritu Santo nos inspira una prefiguración maravillosa. Cuando ella se va a desprender del Hijo, que entre unas matas allí, a despedirse en unos arbustos, nos inspiraba a Moisés, salvado de las aguas, que la hermanita de su madre la envía a que en una canastita llena de betún coloque al niño y lo vea alejarse entre los arbustos al río Nilo. Moisés salvado de las aguas, liberador del pueblo Israel de los egipcios. Al contrario, aquí es el egipcio liberado en figura con el agua, el arbusto, la mamá llorando su despedida de quien va a ser
un liberador, pero en el pueblo egipcio. El esclavo ayudando a la liberación. El pagano ayudando en la fe. El que supuestamente no es creyente, dando más testimonio. Y lo hace fuerte con el arco, dar en el blanco, en lo recto. Ismael, el Shema. Y ahí está, adorar a Dios, amar la humanidad y cuidar la creación. Ese es en el griego el dar en el blanco. Y para el latín nosotros es precisamente esa unidad que hay en el lenguaje latín universal, ecuménico. Pasando por el Salmo, que el afligido invoca al Señor y le ayuda, claro, nos enseña cómo transforma la Sagrada Familia en Cristo nuestro ser siendo aún por el pecado, aún cayendo en la corrupción, aún haciendo desgracia en sí mismo y ayudando a otros a ser desgraciados y ayudando al enemigo a hacer desgraciada la comunidad, la sociedad, la humanidad, aparentemente. Pero por el amor, la misericordia y la justicia divina, Dios siempre se acuerda, primero el bien, pero cuando está el bien tratando de convivir con el mal, se acuerda del que es justo, recto y santo, y lo lleva, y el mal de la maldad se mata solo. Ese se destruye solo. Vamos al Evangelio. Cuando Jesús llega a este pueblo de los genesarenos, a la otra orilla se fue a los paganos. Jesús sale de la zona de confort, del status quo, de la sociedad mutuo elogio, el pueblo elegido. Dígase, hay fariseos, escribas, y algunos saduceos que eran creyentes, pero en general el saduceo representa al que no cree en la resurrección. Y vean lo hermoso de la palabra de Jesús. Los demonios que vienen desde antes de todo, desde antes incluso de la creación y la creación humana, ven a Dios, creen en Dios. En toda la historia, saben incluso del resucitado y resucitador, conocen todo el desarrollo de no se diga la película, pero sí toda la historia sagrada, que hasta le dicen, has llegado a hacer el juicio singular y el juicio final. Se podrá inferir de allí, en gracia del Espíritu Santo. Conocen todo en la obra mesiánica, del nacimiento de Jesús, la pasión, muerte y resurrección, y el resucitado y resucitador. Incluso nos lleva hasta la iglesia. Sabrán de que viene después la Sagrada Eucaristía, el sacramento del bautismo, con el agua y el fuego. El agua es clave desde el principio. Y viene el fuego, que es la transformación con Jesús, la unción del Espíritu Santo. Y viene por la confesión de los pecados. Eso ahí está prefigurando ello. Porque claro, viene a liberarnos del pecado, viene a liberarnos del mal, viene a liberarnos del dolor. Hacen repulsa. Entonces, que pretendiendo ser bien, que no en vano, por ahí en la lectura de la palabra se nos aparecía ese término de buenos, fingiendo ser buenos. El mal se viste de bueno. El falso pastor, el lobo rapaz, se hace una ovejita frágil, tierna, para buscar la ayuda, pero queriéndola someter a su forma. Pero un momentico, Jesús no vino a ello, y que no se diga que es ni la iglesia, ni es los hermanos consagrados, ni es en el laicado, toda esta comunidad, unidad en la diversidad para la universalidad del ser, cristianamente alma y cuerpo conectados, las esposas de Cristo, almas, seres amados todas. Y en esa liberación, que es la salvación, esa transformación es maravillosa cuando Jesús, ellos le piden que lo dejen ir a los cerdos, o sea, se quieren quedar en el paganismo, en lo mismo, en ese esnovismo, en ese consumismo, en ese materialismo, por verse la sociedad hoy en día, que era desde allá. Mire que toda la historia de la humanidad ha sido así. Y él les dice simplemente, cuando le piden que si quiere ir allá, vayan.
¿Y qué se desencadena? Ellos mismos se van al abismo, porque enfurecidos todos esos sueltan al que estaba poseído, al poseso, que Jesús ahí está haciendo un exorcismo, está liberando de esas fuerzas del mal a un ser que ya se ha debilitado en su fuerza espiritual, en su fuerza intelectual, en su fuerza emocional. Su alma, espíritu y cuerpo están destrozados. La conciencia de sí mismo, su conexión entre todos esos órganos, carismas, dones, gracia y talento está desperdiciado, está desfragmentado y por tanto lo que se ve afuera es un demonio. Y en vez de alegrarse por este ser que libera, se preocupan porque les está dañando el plan. ¿Cuál es el plan del enemigo? Dividir. Contrario más al amor es la división, porque ya empieza a hacer ruido. Ya dos ángeles no podrán coadyuvar en la obra de Dios de santificación porque ya hay uno que está retrasado. Hay uno que está poniendo pereque, como se dice, está retando, está confrontando, pero en una confrontación malsana, porque es de querer imponer su ego por la razón o por el apego a las cosas, a un estatus de poder, a un estatus de tener, a un estatus de placer, a un estilo de vida. Por eso cuesta tanto hoy en día liberarnos de lo que nos esclaviza, del tirano. Porque es muy bueno dormir hasta tarde, porque es muy bueno comer lo que nos antoje, porque es muy bueno hacer lo que queramos. Y resulta que la moral nos dice, no, es que no es lo que quiera, es meditación, es oración y es ayuno en la acción, despegarse de todo eso. En síntesis, liberarnos de ese ego hace Jesús. Para santificarnos es llenarnos del todo. Ahí está incluido tu ser amado, tu ser siendo y el acontecer allí. Si se aspira con Jesús a lo magno, a lo supremo, al todo, con absoluta seguridad, lo mínimo se cumple, porque está inscrito ahí. Lo contrario es lo que no es posible. En la partícula no cabe Dios, no cabe el absoluto, que es omnisciente, omnipresente, omnipresente y omnisciente. Así ha sido siempre. Todo lo sabe, está en toda parte y todo lo puede. El patán no. Entonces eres amado. De aquí vienen una doctrina maravillosa. Vienen elementos para irlos disfrutando paso a paso, lentamente, que se quede en el día y veamos haciendo síntesis de ello. Síntesis ingestiva, llevarlo adentro, digestiva, mantener los procesos dentro, y expulsiva, pues que salgan los demonios, pecados y culpas, pero que afloren hacia el cielo bendiciones, el bien vivir, la bienaventuranza, y eso se llama amor. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido, hasta pronto.